A raíz de las protestas en Venezuela y de los últimos acontecimientos relativos a la aprobación y la implementación de la Asamblea Nacional Constituyente, así como la estrategia electoral seguida por la oposición venezolana con sus ecos en la comunidad internacional, me he animado a hacer este video por varios colegas y amigos que solicitan buscar una explicación a la situación actual. He tomado algunos puntos que quizás comúnmente escapan de nuestros análisis de ciencia política que se han hecho en los últimos meses entre nosotros, algunos colegas, y quiero destacar algunos elementos que quizás, insisto, escapan o se pierden tanto en la vorágine de los acontecimientos como en, digamos, los elementos que ya son más recurrentes, como por ejemplo los debates sobre la naturaleza del régimen, sus estrategias de cierre de la estructura de oportunidades políticas, las oscilaciones y errores de la oposición y otros temas. Primero quiero ubicar que efectivamente de lo que se ha tratado en el último año y medio es de un enorme ciclo de protestas y una extraordinaria movilización social. Movilización social y ciclo de protestas que en el caso venezolano tiene analogías en otros casos de las diferentes zonas del mundo. Solo recordar los casos de la Birmania del año 2007-2008 con un ciclo de protesta social frente a un gobierno militar que había aprobado un paquete de medidas de alza de precios al mismo tiempo que seguía cerrando las opciones democráticas, las protestas electorales en Irán en el año 2009 y, según sea el caso, las comparaciones en ese caso ahí sí exitosas para el movimiento social del caso ucraniano. Pero creo que es más pertinente quizás ver las protestas en Irán y en Birmania, puesto que se trata de regímenes mucho más cerrados desde el punto de vista de la estructura de oportunidades, de la naturaleza del régimen político, autoritarismos, en este caso con opciones un poco más parecido al venezolano en lo militar, el caso birmano, y un poco más parecido en la existencia de una arena electoral de contienda, el caso iraní. El caso ucraniano tiene otras características, era un régimen básicamente civil, mucho más presionable por la Unión Europea y por la movilización social que el caso venezolano y estos dos casos de Asia y de Medio Oriente. Quiero, insistir en un grupo de elementos que me parecen importantes. Primero, hay que dejar claro, y esto desde cara al debate académico, pero también a la discusión política, que en ámbitos intelectuales, que no es lo mismo que académico, tiene lugar, que en este caso se trata de una gran movilización social por la cantidad de días, por la cantidad de participantes, si bien declinantes, y de eso vamos a hablar, por efecto de la represión, del cansancio y de los errores de las estrategias de comunicación y movilización opositora. Una movilización social que quería activar o destrabar los mecanismos democráticos. Es decir, en ningún momento se trata de una movilización social que busca atajos a la democracia, ni siquiera pretendiendo erigir otra forma distinta de democracia, que es un primer tema de discusión. En América Latina, en los últimos años, producto de las políticas neoliberales, fueron interrumpidos en su mandato diferentes presidentes en la zona andina y en otras regiones de América Latina. Movilizaciones sociales, pues podemos incluso compartir sus objetivos o entender el agravio, producto del efecto empobrecedor de las políticas neoliberales, sacaron a presidentes en ejercicio, y esto no es el caso de lo que se ha visto en Venezuela. En Venezuela se ha buscado activar mecanismos democráticos cerrados por las instituciones del régimen y responder al bloqueo que las instituciones controladas por el gobierno han tenido para un parlamento electo por una gran cantidad de venezolanos. Es decir, es un primer elemento. Se trata del uso de la movilización social como un componente de apoyo y fortalecimiento de la democracia y no como un atajo y mucho menos como una sustitución de esta, como fue el fenómeno del golpe de 2002. Es decir, eso es un elemento importante. Aquí también habría que sumar que se trata de movilizaciones sociales no solo dirigidas a este objetivo, sino diversas movilizaciones sociales no controladas por la agenda de la unidad opositora, en respuesta también a problemáticas sociales acuciantes del deterioro económico de los últimos años. Eso ha generado que la mayor parte de la oposición haya, tendido en este tiempo con altibajos, con errores y lentitudes para responder tanto en lo comunicacional como efectivamente en la estrategia de liderazgo y coordinación a lo que podemos llamar una estrategia de consenso, de articulación de lo institucional con lo movilizativo. Eso es importante, eso hay que tenerlo en cuenta,
porque la narrativa de que una institucionalidad pudo funcionar y fue interrumpida por las protestas sociales es empíricamente falsa, como a su vez si revisamos las decisiones de la mayor parte del liderazgo opositor, en general apoyó el ir por vías electorales en su inmensa mayoría y durante la mayor parte del tiempo, y el uso de las protestas como un mecanismo de hacer respetar la voluntad ciudadana. Eso es un elemento importante, aunque insisto, ha habido errores de comunicación, de táctica y también de consenso a la hora de cómo definir e implementar estas estrategias. Creo que, por tanto, no vale la pena ponerse a pensar o hablar en traiciones. De eso nos enteraremos, digamos, en determinado momento. Segundo, si se abren archivos, si lo sabremos más adelante, si se fracciona definitivamente la oposición, sino diferentes visiones sobre cómo producir el cambio necesario. Creo que hay algunos elementos a tener en cuenta que son importantes en esto. Primero, el tema del timing. Yo creo que los análisis políticos deben tener muy claramente precisos el tema del tiempo en la política, es decir, el tiempo que explica el agotamiento de las protestas ligado a la represión y al cansancio en una vida cotidiana cada vez más difícil de resolver las necesidades básicas, el tiempo en el cual el gobierno puede optar por reforzar los vínculos con aquella globalización autocrática a cuyos escenarios pertenece. Es un error tomar que por la solidaridad de Occidente o de algunos actores o incluso la unión interparlamentaria el gobierno está absolutamente aislado. En el mundo existen dos globalizaciones y la globalización autocrática tiene polos importantes y el gobierno puede acudir a ellas, si bien su área natural, que es Occidente, lo bloquea y lo aísla, pero ahí está el caso de Cuba para demostrar la viabilidad de sobrevivir en esos contextos. Y por tanto la relación también entre la lucha nacional y la lucha internacional es importante. Es decir, puede haber mucha solidaridad internacional, pero si la lucha nacional por las causas que sea está desactivada, pues eso no logra un efecto, y viceversa. Yo creo que hubo un desfasaje temporal entre la dinámica interna y la dinámica internacional. Allí cuando se activó decisivamente, ya la dinámica interna estaba bastante recluida a los formatos de resistencia del Parlamento acosado, asediado y con unas protestas menguantes. Creo que hay un elemento importante que no se tiene claro a veces con qué enemigo se está jugando. El enemigo tiene claro las tácticas, tiene claro incluso los objetivos a golpear. Por eso Baduel no ha salido preso, por eso Wilber Caro no ha salido preso, por eso el alcalde de Barquisimeto han sido acosados los alcaldes más, digamos, más emblemáticos, más verticales, más resistentes. Es decir, el gobierno sabe que la disputa electoral la perdió en términos normales y está buscando aniquilar, aislar, neutralizar aquellos actores que sean más que líderes de coyunturas electorales o candidatos, líderes sociales de sectores diferentes, de un sector descontento de los militares, alcaldes que defienden la voluntad popular, personas que vengan de barrios populares como Caro y que se conviertan de pronto en líderes de la oposición. Es decir, todos estos elementos presentan la neutralización de periodistas, de activistas, del acoso a los derechos humanos, a las organizaciones de derechos humanos. Señala que el SEBIN y la comunidad de inteligencia tienen muy claros los patrones de control social del modelo cubano y que los está implementando. Por último, hay un elemento importante a tener en cuenta que tiene que ver con la moral y con los elementos, digamos, de la cultura política y la psicología política. La población venezolana, si bien es cierto que en una mayoría rechaza el modelo vigente, con mayorías solamente nominales no se gana una disputa política. Una mayoría fragmentada, desesperanzada, desconectada, sin recursos de poder, puede ser dominada por una minoría activa y controlada, como demuestran las dictaduras del socialismo real. Por otro lado, una mayoría no con poder de las instituciones, pero sí empoderada psicológicamente, como demostraron los polacos, puede, aún sin tener las instituciones, construir espacios de sociabilidad, de solidaridad, de articulación y desafiar un régimen que en algún momento tendrá que negociar con ellos. Las disyuntivas que en esta coyuntura se ofrecen después de las elecciones a la oposición, yo las resumo en dos pautas muy cercanas, pueden ser otras. Bien puede elegir el modelo del PAN, de la brega de eternidad, es decir, resistir en ciertos espacios institucionales, acumular fuerzas allí cuando se produzca una fractura de la élite y se produzca una transición, y eso no implica una oposición traidora, una oposición compromisaria, sino una oposición que decide reconocer una minusvalía en el ámbito institucional
Es complicado porque la mayor parte de la población venezolana hoy, a diferencia de la mexicana, no tiene una preferencia por el régimen autoritario, que no provee bienes y servicios como lo hacía el modelo postrevolucionario mexicano, porque hay una solidaridad todavía importante internacional a favor de la oposición venezolana y porque en definitiva no es lo mismo la situación de la acción nacional en un momento como los años 30, 40, 50, 60, que de una oposición venezolana que ya ha sido gobierno y que se resiente a no serlo por una jugarreta del régimen. De todas maneras, la ANC está ahí, es una realidad parainstitucional, ilegal, pero que bloquea a la Asamblea Nacional y su reconocimiento internacional. La otra estrategia que yo creo que dependerá también de las decisiones y consensos de la oposición social más allá de la política, es lo que llamo una estrategia polaca, es decir, aprovechando que son mayoría social, articularse políticamente, construir una narrativa viable, mantener espacio en las universidades, en el mundo de la cultura, en las empresas, en los barrios, reconquistar los barrios, que es un espacio que el SEBIN ha actuado con mucha intensidad para criminalizar y evitar la protesta social y sobre todo la articulación de la protesta social y la movilización política. Y en ese sentido, combinar esa lucha social, esos espacios de autonomía, a pesar de que se pierdan espacios institucionales, si se decide no contender en una elección por las irregularidades y las condiciones cada vez más restrictivas. Yo creo que estos dos ejemplos de oposiciones reales, sinceras, pero con escenarios distintos y con elecciones distintas, pueden alumbrar las opciones de la sociedad opositora venezolana, que es mayoritaria, y articular, insisto, lo moral, lo simbólico, lo ideológico, con lo político, lo pragmático, lo institucional, lo social movilizado, con lo institucional capturado en disputa, y alumbrarían quizás otros espacios para los análisis de Venezuela. Creo que, con esto quiero concluir, con la transitología, hegemónica, dominante, no se entiende la realidad venezolana. Es un régimen que se ha ido autocratizando en cámara muy lenta durante casi 20 años, eso es inédito. No tiene como referente un modelo de autoritarismo, de capitalismo de Estado, tiene un modelo soviético como referente, eso incluye otras dinámicas, otras percepciones de la élite en el poder. Tiene un actor aliado que es Cuba, que influye, que presta recursos de dominación, y creo que el escenario mundial también es diferente, un proceso de declive de la democracia. Entonces creo que esos elementos deben estar en análisis. Bueno, es lo que quería compartir hasta ahora, a raíz de varios reclamos de colegas y amigos, tratando de sintetizar el análisis, el tipo de análisis, la coyuntura y los posibles escenarios. Muchísimas gracias.